Santo al 9 de junio, San Efrén de Siria. San Efrén alcanzó gran fama como maestro, orador, poeta, comentarista y defensor de la fe. Es el único de los padres sirios a quien se honra como doctor de la Iglesia Universal desde 1920. En Siria, tanto los católicos como los separados de la Iglesia lo llaman arpa del Espíritu Santo, y todos han enriquecido sus liturgias respectivas con sus homilías y sus himnos. A pesar de que no era un hombre de mucho estudio formal, estaba empapado en las Sagradas Escrituras y tenía gran conocimiento de los misterios de la fe. San Basilio le describe como un interlocutor que conoce todo lo que es verdad. San Jerónimo, al recopilar los nombres de los grandes escritores cristianos, le menciona con estos términos: Efrén, diácono de la iglesia de Edesa, escribió muchas obras en sirio y llegó a tener tanta fama que en algunas iglesias se leen en público sus escritos, después de las Sagradas Escrituras. Yo leí en la lengua griega un libro suyo sobre el Espíritu Santo, a pesar de que solo era una traducción, reconocí en la obra el genio sublime del hombre. Edesa, hoy llamada Urfa o Sanli Urfa, está en Turquía. San Efrén narra que en un sueño vio que de su lengua nació una mata de uvas, la cual se extendía por muchas regiones, llevando a todas sus racimos. Este sueño llegó a ser profético por la gran propagación de sus obras. A San Efrén debemos, en gran parte, la introducción de los cánticos sagrados en los oficios y servicios públicos de la Iglesia, como una importante característica del culto y un medio de instrucción. Su vida. Efrén nació alrededor del año 306, en la población de Nisibis, hoy llamada Nusaybin, en Turquía, región dominada por Roma. No se sabe por cierto si sus padres eran cristianos. Él reconoce que de joven no le daba mucha importancia a la religión hasta que llegaron las pruebas. A la edad de 18 años recibió el bautismo y permaneció junto al famoso obispo de Nisibis, San Jacobo, con quien, se afirma, asistió al concilio de Nicea en 325. Tras la muerte de San Jacobo, Efrén mantuvo estrechas relaciones con los tres jerarcas que le sucedieron. Efrén se hallaba en Nisibis las 3 veces en que los persas pusieron sitio a la ciudad, puesto que en algunos de los himnos que escribió hay descripciones sobre los peligros de la población, las defensas de la ciudad y la derrota final del enemigo en el año 350. Si bien los persas no pudieron tomar a Nisibis por los ataques directos, consiguieron entrar sin lucha a la ciudad 13 años después, cuando Nisibis se les entregó como parte del precio de la paz que pagó el emperador Joviano, después de la derrota y la muerte de Juliano. La entrada de los persas hizo huir a los cristianos, y Efrén se refugió en una caverna abierta entre las rocas de un alto acantilado que dominaba la ciudad de Edesa. Ahí vivió con absoluta austeridad, sin más alimento que un poco de pan de centeno y algunas legumbres, y fue en aquella soledad inviolable donde escribió la mayor parte de sus obras espirituales. Era un asceta y se le notaba en su apariencia. Según dicen las crónicas, era de corta estatura, medio calvo y lampiño, tenía la piel apergaminada, dura, seca y morena como el barro cocido, vestía con andrajos remendados, y todos los parches habían llegado a ser del mismo color de tierra, lloraba mucho y jamás reía. Si bien la solitaria cueva era su morada y su centro de operaciones, no vivía recluido en ella y con frecuencia bajaba a la ciudad para ocuparse de todos los asuntos que afectaban a la iglesia. A Edesa la llamaba la ciudad bendita, y en ella ejerció gran influencia. Predicaba a menudo y, al referirse al tema de la segunda venida de Cristo y el juicio final, usaba una elocuencia tan vigorosa que los gemidos y lamentos de su auditorio ahogaban sus palabras. Algunos biógrafos nos dan una idea muy poco inspiradora de San Efrén, como si rechazara a la alegría y a la amabilidad. El obispo lo nombró director de la escuela de canto religioso de su ciudad, y allí formó muchos maestros de canto para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Allí estuvo por 13 años, del 350 al 363. No hay en sus obras el influjo de las controversias trinitarias de la época. Esto posiblemente se debe a que no conocía el griego. Más bien se dedicó a defender la doctrina antigua por medio de la poesía.
Bardesanes y otros utilizaban las canciones y la música populares para propagar falsas doctrinas. Efrén comprendió la importancia de estos medios y valoró mucho los cánticos sagrados como un complemento del culto público. Se propuso imitar las tácticas del enemigo y, sin duda, gracias a su prestigio personal, pero sobre todo el mérito grande de sus propias composiciones, las que hizo cantar en las iglesias por un coro de voces femeninas, consiguió suplantar los himnos gnósticos por sus propios himnos. No llegó a ser diácono sino a edad avanzada. Su humildad le obligaba a rehusar la ordenación y el hecho de que a veces se le designe como a San Efrén el diácono apoya la afirmación de algunos de sus biógrafos en el sentido de que nunca obtuvo una dignidad eclesiástica más alta. Por otra parte, en sus escritos hay pasajes que parecen indicar que era sacerdote. Alrededor del año 370, emprendió un viaje desde Edesa a Cesarea, en la Capadocia, con el propósito de visitar a San Basilio, de quien tanto y también había oído hablar. San Efrén menciona aquella entrevista, lo mismo que San Gregorio de Nisa, el hermano de San Basilio, quien escribió un encomio del venerable Sirio. Una de las crónicas declara que San Efrén extendió su viaje y que visitó Egipto, donde permaneció varios años, pero semejante declaración no está apoyada por alguna autoridad y no concuerda con los datos cronológicos de su vida, ampliamente reconocidos. Hombre de caridad. La última vez que tomó parte en los asuntos públicos fue en el invierno, entre los años 372 y 373, poco antes de su muerte. Había hambre en toda la comarca y San Efrén se hallaba profundamente apenado por los sufrimientos de los pobres. Los ricos de la ciudad se negaban a abrir sus graneros y sus bolsas, porque consideraban que no se podía confiar en nadie para hacer una justa distribución de los alimentos y las limosnas. Entonces, el santo ofreció sus servicios y fueron aceptados. Para satisfacción de todos, administró considerables cantidades de dinero y de abastecimientos que le fueron confiadas, además de organizar un eficaz servicio de socorro que incluía la provisión de 300 camillas para transportar a los enfermos. Supo escuchar así la voz del Señor: estuve enfermo y me fuiste a visitar, tuve hambre y me diste de comer. Ven al banquete preparado desde el comienzo de los siglos. Terminada su misión en Edesa, regresó a su cueva y solo vivió 30 días más. Las crónicas de Edesa y las máximas autoridades en la materia señalan el año de 373 como el de su muerte, pero algunos autores afirman que vivió hasta el 378 o el 379. Escritor prolífico. Entre las obras suyas que han llegado hasta nosotros, algunas están escritas en el sirio original y otras son traducciones al griego, al latín y al armenio. Se las puede agrupar como obras de exégesis, de polémica, de doctrina y de poesía, pero todas, a excepción de los comentarios, están en verso. Sozomeno afirma que San Efrén escribió 30 millares de líneas. Sus poemas más interesantes son los himnos nisivianos, Carmina Nisivena, de los que se conservan 72 de un total de 77, así como los cánticos para las estaciones, que todavía se entonan en las iglesias sirias. Sus comentarios comprenden todo el Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo. Sobre los evangelios no utilizó más que la única versión que circulaba por entonces en Siria, la llamada Diates Aaron, la que, en la actualidad, no existe más que en su traducción al armenio. A pesar de que es poquísimo lo que sabemos sobre la vida de San Efrén, no poco es lo que nos ayuda en sus escritos a formarnos una idea sobre el hombre que fue. Lo que más impresiona al lector es el espíritu realista y cordialmente humano con que discurre sobre los grandes misterios de la redención. Se diría que se anticipa esa actitud de emocionada devoción ante los sufrimientos físicos del Salvador, que no llegó a manifestarse en el occidente antes de la época de San Francisco de Asís. Muestra de las obras de San Efrén. Títulos de la Virgen Santísima. Fue un gran amante de la Virgen María y en sus escritos vemos la profunda veneración que ya se le tenía en el siglo IV. San Efrén compuso, ya en el año 333, una lista en verso de los más bellos títulos que los cristianos otorgaban al asma. Virgen, Señora nuestra Santísima, Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gloria de nuestra naturaleza humana,
por donde nos llegan los regalos de Dios. Eres el ser más poderoso que existe, después de la Santísima Trinidad, la mediadora de todos nosotros ante el mediador que es Cristo. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo, eres la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra intercesora. Tú eres la madre de aquel que es el ser más misericordioso y más bueno. Haz que nuestra alma llegue a ser digna de estar un día a la derecha de tu único Hijo, Jesucristo. Amén. Sobre el aposento donde tuvo lugar la última cena. Oh tú, lugar bendito, estrecho aposento en el que cupo el mundo, lo que tú contuviste, no obstante estar cercado por límites estrechos, llegó a colmar el universo. Bendito sea el mísero lugar en que con mano santa el pan fue roto. Dentro de ti, las uvas que maduraron en la viña de María, fueron exprimidas en el cáliz de la salvación. Oh, lugar santo, ningún hombre ha visto ni verá jamás las cosas que tuviste. En ti, el Señor se hizo verdadero altar, sacerdote, pan y cáliz de salvación. Solo Él bastaba para todo y, sin embargo, nadie era bastante para Él. El altar y cordero fue, víctima y sacrificador, sacerdote y alimento. Descripción de Jesucristo siendo azotado. Tras el vehemente vocerío contra Pilatos, el Todopoderoso fue azotado como el más vil de los criminales. Qué gran conmoción y cuánto horror hubo a la vista del tormento. Los cielos y la tierra enmudecieron de asombro al contemplar su cuerpo surcado por el látigo de fuego, el mismo desgarrado por los azotes. Al contemplarlo a él, que había tendido sobre la tierra el velo de los cielos, que había firmado el fundamento de los montes, que había levantado a la tierra fuera de las aguas, que lanzaba desde las nubes el rayo cegador y fulminante, al contemplarlo ahora golpeado por infames verdugos, con las manos atadas a un pilar de piedra que su palabra había creado. Y ellos, todavía, desgarraban sus miembros y le ultrajaban con burlas. Un hombre, al que le había formado, levantaba el látigo. Él, que sustenta todas las criaturas con su poder, sometió su espalda a los azotes. Él, que es el brazo derecho del Padre, consintió en extender sus brazos en torno al pilar. El pilar de ignominia fue abrazado por él, que sostiene los cielos y la tierra con todo su esplendor. Los perros salvajes ladraron al Señor que con su trueno sacude las montañas y mostraron los agudos dientes al Hijo de la Gloria. El Testamento de San Efrén. Este documento nos revela el carácter del santo escritor. A pesar de que, posiblemente, haya sufrido alteraciones y agregados en fechas posteriores, no hay duda de que en gran parte, como afirma Rubens Duval, considerado como una autoridad en la materia, es auténtico, sobre todo los pasajes que reproducimos aquí. San Efrén hace un llamado a sus amigos y discípulos, en tono emocionado y de profunda humildad: no me embalsaméis con aromáticas especies, porque no son honras para mí. Tampoco uséis incienso ni perfumes, el honor no me corresponde a mí. Quemad el incienso ante el altar santo, a mí, dadme solo el murmullo de las preces. Dad vuestro incienso a Dios, y a mí cantadme himnos. En vez de perfumes y de especias, dadme un recuerdo en vuestras oraciones. Mi fin ha sido decretado y no puedo quedarme. Dadme provisiones para mi larga jornada, vuestras plegarias, vuestros salmos y sacrificios. Contad hasta completar los 30 días y entonces, hermanos, haced recuerdo de mí, ya que, en verdad, no hay más auxilio para el muerto sino el de los sacrificios que le ofrecen los vivos. Bienvenido a mi canal Palabra Tuve, un canal católico a tu alcance. Suscríbete y comparte la palabra.